La vela se apagó sola 3 veces y en la tercera escuché la respiración. Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este especial de Día de Muertos de Maribel Historias de Terror. Soy Maribel y esta noche les traigo algo diferente, algo que me ha quitado el sueño desde que empecé a recibir estos testimonios, porque el Día de Muertos, esa tradición tan hermosa que compartimos, también puede abrir puertas que nunca debieron abrirse. Esta noche no vengo sola. Me acompañan 5 personas que han vivido experiencias que desafían toda lógica. 5 historias que comparten algo en común. Todas sucedieron durante estos días sagrados, cuando el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve tan delgado que casi se puede atravesar con los dedos. Antes de comenzar, quiero pedirles algo. Si van a escuchar esto en la oscuridad, asegúrense de tener una luz cerca. No por superstición, sino porque créanme, cuando terminen de escuchar lo que estas personas vivieron, van a querer ver cada rincón de su habitación. Y si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, porque las historias que vienen, créanme, no querrán perderse ni una sola entrega de Maribel Historias de Terror. Apaguen la luz, respiren profundo y déjense llevar. El espejo del altar. Buenas noches, Maribel. Mi nombre es Roberto Castañeda. Tengo 41 años y soy profesor de historia en Guanajuato. Lo que voy a contarles sucedió hace exactamente 3 años, el 1 de noviembre de 2021. Y desde entonces hay un objeto en mi casa que permanece cubierto con una sábana, sin importar la época del año. Pero déjenme empezar por el principio. Mi abuela Clemencia murió cuando yo tenía 25 años. Fue una mujer extraordinaria, de esas que ya no se ven. Curandera, partera, consejera del pueblo. Toda la vida la vi ayudar a la gente con sus conocimientos de plantas, rezos y limpias. Cuando murió, heredé varias de sus cosas, pero hubo una que siempre me llamó la atención. Un espejo antiguo con marco de madera tallada, con motivos de calaveras y flores. Era un espejo hermoso, pesado, del tipo que se ponía en las cómodas de antes. Mi abuela lo tenía en su cuarto, pero nunca lo usaba. Siempre lo mantenía volteado hacia la pared. Cuando le pregunté por qué, me dijo algo que en ese momento me pareció solo una superstición de vieja. Mijo, hay espejos que reflejan más de lo que deberían. Este es uno de ellos. Nunca lo pongas donde pueda verse un altar o una ofrenda. Nunca. Yo, como buen escéptico educado, asentí con la cabeza, pero no le di mayor importancia. El espejo terminó en mi casa, colgado en la pared de mi sala, hermoso, decorativo, y ahí estuvo por años sin causar ningún problema. Hasta ese Día de Muertos de 2021. Ese año decidí hacer un altar grande, de verdad grande. No sé si fue por la pandemia, porque había perdido a más gente de la cuenta en esos años, o simplemente porque sentí la necesidad de honrar a mis muertos como se debe. El caso es que armé 3 niveles en la mesa del comedor. Puse papel picado morado y naranja, cempasúchil por todos lados, las fotografías de mi abuela, mi abuelo, mi tío, 2 primos que se fueron jóvenes. Puse su comida favorita, mole negro, tamales, chocolate caliente, mezcal, pan de muerto. Quedó precioso. Estaba muy orgulloso. Y aquí viene mi error, mi terrible error. La mesa del comedor está justo frente a la pared donde colgaba el espejo de mi abuela. Cuando terminé de armar el altar, me di cuenta de que el espejo reflejaba toda la ofrenda perfectamente. Se veía incluso mejor, más grande, más imponente. Pensé que era una casualidad hermosa. Tomé fotos, las subí a redes sociales. La gente comentaba lo bonito que se veía. Esa noche, 1 de noviembre, me quedé despierto hasta tarde viendo una película. Como a las 11:30 decidí irme a dormir, pero antes fui a la sala a verificar que las velas del altar estuvieran bien. No quería riesgos de incendio. Cuando me acerqué, noté algo raro. En el reflejo del espejo, una de las velas, la que estaba dedicada a mi abuela, se veía apagada, pero cuando volteé a ver el altar real, la vela estaba encendida, ardiendo normal. Me acerqué al espejo. La vela en el reflejo definitivamente estaba apagada. Pensé que era un truco de la luz, un ángulo raro. Moví la cabeza de un lado a otro, pero el reflejo no cambiaba. Vela encendida en la vida real, vela apagada en el espejo. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo que era una tontería, que los espejos antiguos a veces tienen el cristal dañado, que crean ilusiones ópticas. Apagué todas las velas por seguridad y me fui a dormir. A las 3:33 de la mañana me desperté. Lo sé porque miré el reloj de mi mesita de noche y la hora se me quedó grabada. Me desperté porque escuché un sonido, como de algo arrastrándose en la sala, un sonido suave pero constante, como si alguien moviera muebles con mucho cuidado. Me levanté, molesto, pensando que tal vez se había metido un gato o una rata. Cuando llegué a la sala, todo estaba en silencio, las velas apagadas, el altar intacto, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, lo vi. En el espejo, el altar se veía diferente, las velas estaban encendidas, todas, y no era un reflejo de luz de la calle o de algún lugar, eran las velas del altar en el reflejo, ardiendo con llamas naranjas y amarillas que se movían, que titilaban, pero en el altar real, todo seguía apagado. Me quedé paralizado mirando, y entonces, en el reflejo, vi movimiento. Una sombra pasó detrás de las velas, una sombra de persona. Caminaba despacio, como observando el altar, como eligiendo qué comer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Volteé hacia el altar real. Nada, nadie. Volteé al espejo. La sombra seguía ahí, moviéndose entre las velas, y entonces se detuvo. Se quedó completamente quieta, justo en el centro del reflejo. Y aunque no tenía cara, aunque era solo una silueta oscura, supe, con cada fibra de mi ser,
ser que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, congelado, viendo esa cosa en el espejo. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 10, pero entonces la sombra levantó algo, un brazo, una mano, y la acercó hacia una de las fotografías en el reflejo, la foto de mi abuela. La tocó, y en el momento en que sus dedos tocaron el marco en el reflejo, escuché el sonido, un vidrio quebrándose, pero no el espejo. El marco de la foto de mi abuela en el altar real se había roto. El vidrio que protegía su fotografía se hizo añicos, cayendo sobre el altar. Grité, no pude evitarlo, y cuando grité, la sombra en el espejo se giró completamente hacia mí, rápido, demasiado rápido, y empezó a moverse hacia el borde del reflejo, como si quisiera salir, como si corrí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro, prendí todas las luces y ahí me quedé, temblando, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, me armé de valor y fui a la sala. El vidrio del portarretrato de mi abuela estaba efectivamente roto, esparcido sobre el altar, pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. En el espejo, reflejado en su superficie, había una huella de mano, del lado de dentro del espejo, como si alguien hubiera presionado desde adentro, tratando de salir. Llamé a un sacerdote ese mismo día, le conté todo. Él bendijo la casa, roció agua bendita por todos lados, especialmente en el espejo. Me dijo que lo cubriera, que nunca más lo usara frente a un altar. Desde ese día, el espejo de mi abuela permanece cubierto con una sábana gruesa, volteado hacia la pared. A veces, muy de vez en cuando paso junto a él en la noche, puedo jurar que escucho un sonido que viene de abajo de la sábana, como si alguien tocara el vidrio. Desde adentro, mi abuela sabía, ella siempre supo, y yo fui un tonto por no escucharla. Maribel, si alguien está escuchando esto y tiene un espejo antiguo en su casa, por favor, nunca lo pongan frente a un altar. No todos los reflejos muestran nuestro mundo, algunos muestran el otro lado, y a veces lo que está del otro lado quiere cruzar. Gracias, Roberto, por compartir tu experiencia con nosotros. Y antes de continuar con la siguiente historia, quiero hacer una pausa para recordarles que pueden encontrarme en todas las plataformas como Maribel Historias de Terror. Si esta historia les está gustando, por favor compartan este episodio. Nunca saben quién más puede necesitar escuchar estas advertencias. Ahora, la siguiente historia viene de una familia completa. Sí, escucharon bien. No es solo una persona, son 4 miembros de una familia que vivieron lo mismo, al mismo tiempo. Y eso, queridos oyentes, es lo que hace esta historia particularmente aterradora. Los pasos en el techo. Hola, Maribel. Somos la familia Moreno de Michoacán. Yo soy Lucía. Tengo 38 años. Y junto conmigo están escribiendo esto mi esposo Javier de 40 y nuestros 2 hijos, Sofía de 15 y Mateo de 12. Decidimos escribirte juntos porque lo que vivimos fue tan intenso, tan aterrador, que necesitamos el apoyo mutuo para poder contarlo. Todo sucedió el 2 de noviembre del año pasado, 2023. Vivimos en una casa de 2 plantas en las afueras de Morelia. Es una casa bonita, la compramos hace 6 años y nunca habíamos tenido ningún problema. Bueno, eso no es del todo cierto. Déjame ser honesta. Desde que nos mudamos, Mateo, nuestro hijo menor, insistía en que escuchaba pasos en el techo de su cuarto. Pasos que sonaban todas las noches, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Mi esposo y yo pensábamos que eran gatos, o ramas de árboles, o simplemente la imaginación de un niño. Le decíamos que no se preocupara, que era normal que las casas hicieran ruidos. Pero Mateo juraba que no eran ruidos normales. Decía que eran pasos de alguien que caminaba de un lado a otro, como si estuviera paseándose, como si estuviera esperando algo. Planificó narrativa terrorífica original con estructura dividida. Continuaré desarrollando esta historia manteniendo el estilo del texto original. Necesito crear una narrativa sólida y aterradora sobre la familia Moreno y los pasos en el techo durante el Día de Muertos. El Día de Muertos siempre lo celebrábamos en familia. Es una tradición que heredé de mi mamá, que en paz descanse. Ese año, 2023, decidimos hacer algo especial porque era el primer Día de Muertos sin ella. Murió en febrero de ese mismo año, de cáncer, después de una lucha muy dura. Los niños la adoraban. Javier la quería como a su propia madre. Pusimos el altar más grande que habíamos hecho nunca. 3 niveles, papel picado hecho a mano por los niños, montañas de cempasúchil que compramos en el mercado, velas por todos lados y comida, tanta comida. Mole de mi mamá, bueno, mi versión de su receta, tamales, atole de guayaba que le encantaba, su tequila favorito, pan de muerto casero y fotos, muchas fotos. Mi mamá en su juventud, mi mamá con nosotros, mi mamá con sus nietos. También pusimos fotos de mi papá, que murió hace 10 años, de mis abuelos, de un hermano de Javier que se fue muy joven. Lo colocamos todo en la sala, justo debajo de la escalera que sube al segundo piso. La casa tiene un diseño donde la escalera está en medio y arriba hay un pasillo que comunica los 3 cuartos. El cuarto de Mateo está justo encima de donde pusimos el altar. La noche del 1 de noviembre cenamos en familia, platicamos de los recuerdos bonitos. Los niños hicieron preguntas sobre su abuela. Fue una noche linda, llena de nostalgia, pero también de amor. Como a las 10 de la noche, todos nos fuimos a dormir. Mateo fue el primero en despertarse. Según nos contó después, fueron exactamente las 2:17 de la madrugada. Los pasos empezaron de nuevo en su techo, pero esta vez eran diferentes. No era el caminar lento de siempre, eran pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro, y luego se detenían
desaparecían y empezaban de nuevo, una y otra vez. Mateo se asustó tanto que corrió al cuarto nuestro, nos despertó a los dos, llorando, diciendo que había alguien en el techo. Javier, con paciencia, aunque evidentemente molesto por ser despertado, le dijo que regresara a su cuarto, que eran solo ruidos de la casa, pero entonces los escuchamos nosotros también, paso, 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 rápidos, directamente sobre nuestro cuarto también, como si alguien estuviera corriendo por todo el techo de la casa. Y no solo eso, entre los pasos escuchábamos algo más, como un arrastre, como si algo pesado fuera jalado. Javier se levantó de inmediato, tomó su celular como linterna y subió al ático. Sí, nuestra casa tiene un ático pequeño, al que se accede por una escalera plegable en el techo del pasillo del segundo piso. Nunca subimos ahí, solo guardamos cajas viejas y cosas que no usamos. Mateo y yo nos quedamos en el cuarto, abrazados, escuchando cómo Javier subía las escaleras. Lo escuchamos abrir la trampilla del ático, lo escuchamos subir, y entonces, silencio. Los pasos se detuvieron. Esperamos. 5 minutos que se sintieron como horas. Yo estaba a punto de gritarle a Javier que bajara cuando escuchamos su voz. Lucía, sube, trae tu celular. El tono de su voz me heló la sangre. No era miedo, era asombro, confusión. Dejé a Mateo en el cuarto con instrucciones de quedarse ahí y no moverse. Subí al segundo piso, alcé la vista y vi a Javier asomado por la trampilla del ático, iluminándome con su celular. Tienes que ver esto, me dijo. Subí. Y Maribel, lo que vimos ahí arriba no tiene explicación lógica. El ático estaba lleno de pisadas, huellas, por todos lados. Pero no eran pisadas normales, eran huellas de pies descalzos, marcadas en el polvo que cubría el piso de madera. Y lo extraño, lo verdaderamente imposible, es que esas huellas no habían estado ahí antes. Javier y yo habíamos subido al ático hace apenas 2 semanas para bajar las decoraciones de Día de Muertos. El piso estaba cubierto de polvo, sí, pero limpio de huellas. Lo recordábamos perfectamente. Ahora había decenas de ellas. Algunas eran de pies grandes, de adulto. Otras eran pequeñas, de niño, y caminaban en círculos, una y otra vez, como si varias personas hubieran estado dando vueltas por horas. Pero eso no era lo peor. En una de las esquinas del ático, donde guardábamos cajas viejas, había algo nuevo, algo que definitivamente no habíamos puesto ahí. Flores, cempasúchil, frescas, colocadas en un círculo perfecto, con una vela blanca en el centro, apagada, pero con la cera todavía blanda, como si se hubiera apagado hace poco. Javier y yo nos miramos, sin palabras. Ninguno de los dos había subido esas flores, y nadie más tenía acceso a nuestra casa. Mamá, susurré, y no sé por qué, pero en ese momento supe que mi madre había estado ahí. No sola, pero había estado. Bajamos del ático sin tocar nada. Javier cerró la trampilla y yo fui por Mateo y por Sofía, que había despertado por el alboroto. Les dijimos que bajaran a la sala, que nos quedáramos todos juntos. Cuando llegamos a la sala, nos quedamos helados. El altar había cambiado. Las velas que habíamos apagado antes de dormir estaban encendidas todas, y la comida que habíamos puesto intacta, servida en platos limpios, ahora estaba tocada, como si alguien hubiera comido de cada plato. El mole tenía marcas de cucharas, los tamales estaban a medio comer, el pan de muerto tenía mordidas, y el tequila de mi mamá, que habíamos dejado en su botella cerrada, ahora estaba servido en una copa, a medio tomar. Sofía empezó a llorar. Mateo se aferró a mi brazo. Javier se acercó al altar despacio, como temiendo que fuera una trampa, y entonces vio el último detalle, el que hizo que las lágrimas corrieran por su rostro. En el altar, junto a la foto de mi mamá, había un papel doblado, un papel que no habíamos puesto ahí. Javier lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era una nota, escrita a mano, con la letra inconfundible de mi madre. Decía: gracias por la cena, los quiero, cuiden a Mateo, él los escuchará a ustedes. Nos quedamos toda la noche en la sala, abrazados, llorando, sin entender qué había pasado, pero sabiendo que algo había pasado, algo real. Desde esa noche, los pasos en el techo del cuarto de Mateo nunca volvieron a sonar. Y Mateo dice que ahora duerme mejor que nunca, porque sabe que su abuela está con él, cuidándolo. Pero hay una parte de la historia que aún nos inquieta. Javier conservó la nota, la guardó en una cajita junto a otras cosas de mi mamá. Pero hace 2 meses, cuando la fuimos a revisar, la nota había cambiado. Ahora decía algo más. Debajo del mensaje original, con la misma letra, había una línea nueva. El ático está abierto porque otros también vienen. Cierren la puerta. Desde entonces, hemos sellado la trampilla del ático con candado y nunca más subiremos. Si están escuchando esto y sienten un escalofrío recorrer su espalda, no están solos. Yo misma siento que el aire de mi estudio se ha vuelto más frío mientras grabo este episodio, pero no podemos detenernos ahora. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si conocen a alguien que pueda beneficiarse de estas advertencias, compartan este episodio de Maribel Historias de Terror. Nunca sabemos quién podría estar a punto de cometer un error que no podrá deshacer. La siguiente historia viene de Guadalajara y involucra algo que muchos de nosotros hacemos sin pensar: tomar fotografías de nuestros altares para compartirlas con familia y amigos. Pero ¿qué pasa cuando las fotografías capturan algo que no debería estar ahí? La foto del altar. Mi nombre es Andrea Guzmán, tengo 29 años y trabajo como diseñadora gráfica en Guadalajara. Soy de esas personas que documentan todo en fotografías. Mi celular tiene miles y miles de fotos, de comida, de atardeceres, de mis gatos, de momentos
eventos con amigos, todo lo fotografío. Es casi una obsesión. El Día de Muertos de 2022 no fue la excepción. Mi mamá, mis hermanos y yo montamos un altar hermoso en casa de mi mamá, dedicado principalmente a mi papá, que había fallecido 2 años antes de COVID. También recordamos a mis abuelos maternos y a un tío que se fue muy joven. Pasé horas arreglando cada detalle del altar. Soy diseñadora, como dije, así que para mí la estética es importante. Todo tenía que quedar perfecto. Y cuando terminamos quedó espectacular. 3 niveles con mantel de terciopelo morado, papel picado que compré en un tianguis artesanal, velas de diferentes tamaños y colores, cempasúchil por todos lados, fotografías enmarcadas con marcos vintage que encontré en una tienda de antigüedades, y la comida, pozole rojo, el favorito de mi papá, tostadas, dulce de calabaza, calaveritas de azúcar con los nombres de nuestros muertos y por supuesto cerveza bien fría para mi papá y mezcal para mi abuelo. Como siempre, saqué mi celular y empecé a tomar fotos. Tomé como 40 fotos desde diferentes ángulos. Primeras planos de las velas, de las flores, de las fotos de mi papá, fotos generales del altar completo, fotos con mis hermanos posando junto al altar. Todo. Esa misma noche, mientras cenábamos, subí las mejores fotos a mi Instagram con un texto emotivo sobre extrañar a mi papá. La respuesta fue inmediata. Decenas de comentarios con corazones, con mensajes de apoyo, con qué bonito altar, tu papá estaría orgulloso, todo muy lindo. Pero hubo un comentario que me llamó la atención. Era de una amiga de mi mamá, doña Carmelita, una señora mayor que conoce a mi familia desde que yo era niña. Su comentario decía: mija, borra esa foto, ahora, márcame. Me pareció extraño. ¿Borrar la foto? ¿Por qué? Pensé que tal vez la señora se había confundido, que el comentario era para otra publicación, pero ella insistió. Me mandó mensaje directo: Andrea, en serio, borra esa foto y márcame urgente. Ya era tarde, como las 11 de la noche, pero le marqué. Me contestó al primer timbre. ¿Ya borraste la foto?, me preguntó sin siquiera saludar. No, doña Carmen. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Hubo un silencio largo. Luego suspiró. Andrea, ¿tú viste bien la foto que subiste? Dime, ¿cuántas personas están en esa foto? Pues estamos mi hermano Raúl, mi hermana Vero y yo. 3. Mija, mira bien la foto. Muy bien. Enfoca junto a la escalera. Abrí Instagram de nuevo. Encontré la foto. Era una de las fotos generales del altar, con nosotros 3 posando al lado. Hice zoom en la zona que doña Carmen mencionó. La escalera de la casa de mi mamá está al fondo de la sala. Se alcanza a ver en la foto. Y entonces lo vi. Había alguien más en la escalera, a medio camino entre el primer y segundo piso. Una figura borrosa, como si se hubiera movido justo cuando tomé la foto. Pero estaba ahí. Definitivamente estaba ahí. Y lo peor, la figura parecía estar bajando las escaleras, hacia nosotros, hacia el altar. ¿Lo ves?, preguntó doña Carmen. Sí, susurré. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué es eso? Es alguien que no debería estar ahí, mija. Cuando uno pone altar y toma fotos, a veces las cámaras captan a los que vienen de visita, y no siempre son los que uno invitó. Sentí que la habitación daba vueltas. Pero no es posible. Yo las tomé todas y no había nadie más ahí. Claro que no lo viste. No con tus ojos. Pero tu cámara sí lo vio. Y ahora que lo subiste a internet, le estás dando poder. Le estás dando atención. Y eso es justo lo que quieren. ¿Quiénes? Los que vienen sin ser llamados. Los que buscan una puerta para quedarse. Borré la foto de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé revisando todas las demás fotos que había tomado. Y en cada una, absolutamente en cada una, encontré algo. En unas, la figura en la escalera. En otras, sombras en las esquinas que no recordaba haber visto. En una foto de primer plano de las velas, si hacías zoom, podías ver reflejado en el vidrio de un portarretrato algo que parecía un rostro. No uno de los rostros de las fotos, otro rostro, mirando. En otra foto, la que tomé de las calaveritas de azúcar, había una calaveritas extra, una que yo no había comprado, una con un nombre que no reconocía, Dolores. Le mandé todas las fotos a doña Carmen. Me llamó a las 6 de la mañana del 2 de noviembre. Andrea, ¿en tu familia hay alguien que se haya llamado Dolores?, le pregunté a mi mamá. Ella me dijo que su abuela, mi bisabuela, se llamaba Dolores, pero había muerto hace más de 50 años, mucho antes de que yo naciera. Nunca pusimos su foto en el altar porque francamente ninguno de nosotros la conoció, ni teníamos fotografías de ella. Ella está tratando de que la recuerden, dijo doña Carmen, pero no viene sola. Cuando uno deja la puerta abierta así, vienen en grupos. Tienes que cerrar esa puerta, mija. Me dijo que borrara todas las fotos del altar, todas, que no compartiera ninguna más, que le pidiera a todos los que habían comentado que borraran sus comentarios si habían guardado las imágenes, que fuera a la iglesia y mandara a bendecir una medalla de San Benito, que la colgara cerca del altar. Hice todo lo que me dijo. Borré 38 fotos de mi celular. Fue doloroso porque algunas habían quedado realmente bonitas, pero lo hice. Esa noche, el 2 de noviembre, cuando todos estábamos cenando en casa de mi mamá, escuchamos un ruido en la sala, como si algo pesado hubiera caído. Corrimos a ver. Una de las velas del altar se había caído y
había quemado una pequeña parte del mantel. La apagamos. Rápido, no pasó a mayores. Pero cuando revisamos qué vela era, mi mamá se puso pálida. Era la vela que estaba frente a la foto de mi papá. Tu papá está enojado, me dijo mi mamá. No lo dijo con miedo, lo dijo con certeza. Estaba protegiendo el altar y tú trajiste algo que no debía estar aquí. Por eso quemó su propia vela, para cerrarte las puertas. Esa fue la última vez que fotografié un altar. Ahora solo los veo, los disfruto con mis ojos, los grabo en mi memoria, porque hay cosas que no deben ser capturadas en imágenes. Hay momentos que deben quedarse en el mundo de los vivos. Y hay visitas que no quieres documentar, porque si lo haces, les das permanencia. Si van a tomar fotos de sus altares, por favor, mírenlas bien antes de compartirlas. Hagan zoom, revisen cada rincón, porque nunca saben quién más salió en la foto. Y si encuentran algo que no debería estar ahí, bórrenlo inmediatamente. La curiosidad puede abrirte una puerta, pero a veces lo que entra por esa puerta ya no quiere salir. Respiren. Sé que estas historias son intensas. Sé que algunos de ustedes están mirando las sombras en su cuarto con otros ojos. Está bien. Ese es el poder de la verdad, de las experiencias reales. Si han llegado hasta aquí, los felicito. Y si aún no se han suscrito a Maribel Historias de Terror, este es el momento perfecto. Porque lo que viene, bueno, digamos que la siguiente historia involucra algo que todos hemos hecho alguna vez. Probar la comida del altar. El sabor de los muertos. Hola, Maribel. Mi nombre es Vicente Solís. Tengo 44 años y soy chef de profesión. Trabajo en un restaurante de comida tradicional mexicana en Puebla y me especializo en mole, en pipián, en todos esos platillos que requieren paciencia, técnica, amor. Mi conexión con la comida viene de mi abuela Josefina. Ella fue quien me enseñó todo. Desde niño pasaba horas en su cocina, viéndola moler chile en el molcajete, tostar especias, probar y ajustar sazón. Mi abuela decía que cocinar era un acto de amor, pero también de respeto. La comida tiene memoria, me decía. Cuando cocinas pensando en alguien, ese alguien está presente en cada bocado. Ella murió hace 8 años, cáncer de estómago. Irónico para alguien que pasó su vida alimentando a otros. Cuando se fue, juré que cada día de muertos le prepararía su mole favorito, el mole negro oaxaqueño que ella perfeccionó durante 50 años, y así lo he hecho. Cada año, el 1 de noviembre, me levanto temprano y preparo el mole exactamente como ella me enseñó. Tuesta 37 ingredientes diferentes. Muelo todo a mano. Dejo que hierva a fuego lento por horas. Es un proceso de un día completo, pero lo hago con devoción. Es mi manera de mantenerla viva. Este año, 2024, decidí hacer algo diferente. Quería que el altar fuera perfecto, no solo el mole. Contraté a una señora que hace pan de muerto artesanal. Compré el mejor mezcal que encontré. Hasta mandé traer cempasúchil de Xochimilco. Todo tenía que ser excepcional. El altar quedó espectacular. Lo monté en mi comedor, con una foto grande de mi abuela en el centro, rodeada de velas, flores y, por supuesto, el mole humeante en una cazuela de barro. El aroma llenaba toda la casa. Olía exactamente como la cocina de mi abuela. Esa noche, 1 de noviembre, me quedé junto al altar un rato largo, hablando con mi abuela, contándole de mi vida, de mi trabajo, de mis planes. Me serví un mezcal, brindé con su foto y me fui a dormir como a las 11. A las 2 de la mañana desperté con hambre. Un hambre feroz, de esas que te despiertan y no te dejan volver a dormir. Pensé en levantarme a preparar algo, pero entonces recordé el mole. Tenía una cazuela entera de mole en el altar. Y aquí es donde cometí mi error. Sé que no se debe comer de la ofrenda hasta el día siguiente, cuando ya se llevaron el alma de la comida. Lo sé, mi abuela me lo dijo 1000 veces. Pero en ese momento, medio dormido, con hambre, pensé, ¿qué tiene de malo? Yo lo cociné. Es para ella, pero también es mi comida. Puedo probar un poquito. Me levanté, fui al comedor. El altar estaba ahí, iluminado solo por las velas que seguían encendidas. Me serví una cucharada de mole directo de la cazuela. Ni siquiera me senté. Ahí parado, me la comí. Y Maribel, ese sabor. No puedo describirlo adecuadamente. No era el sabor del mole que yo había cocinado. Era diferente. Era el sabor del mole de mi abuela. Exactamente como ella lo hacía. Con esa nota de chocolate amargo que yo nunca había logrado replicar perfectamente. Con ese toque de canela que siempre quedaba suspendido en el paladar. Era perfecto. Era el sabor de mi infancia. Me serví otra cucharada y otra y otra. No podía parar. Era como si cada bocado me transportara a la cocina de mi abuela, a esos domingos en su casa, a esa sensación de seguridad y amor. Me terminé media cazuela parado en el comedor, a oscuras, solo con la luz de las velas. Cuando terminé, me sentía satisfecho, pero también extraño, como pesado. No físicamente pesado, sino, no sé cómo explicarlo, como si algo dentro de mí se hubiera llenado de más que solo comida. Regresé a mi cuarto y me dormí casi inmediatamente. Y entonces empezaron los sueños. Soñé que estaba en la cocina de mi abuela, pero no era un recuerdo, era algo nuevo. Ella estaba ahí, de espaldas a mí, cocinando. Podía oír el sonido del molcajete, el chisporroteo del comal. Olía a comida, a especias, a casa. Abuela, dije. Ella no se volteó, siguió moliendo. ¿Estás preparando mole?, pregunté. Sí, respondió. Su voz sonaba igual que siempre. Pero este no es para ti. ¿Para quién es? Entonces se volteó, y lo que vi no era mi abuela. Era algo con su rostro, con su cuerpo, pero los ojos estaban vacíos. Eran negros, completamente negros. Es para los que tienen hambre, dijo con esa voz que ya no sonaba como ella. Los que tienen hambre de verdad, los que nunca se sacian. Desperté sudando con el corazón a 1000. Miré el reloj,
4:17 am. Me levanté a tomar agua tratando de calmarme. Fue solo un sueño, me dije, solo un mal sueño. Pero cuando pasé por el comedor, vi algo que me heló la sangre. La cazuela del mole estaba vacía, completamente vacía. Ni siquiera quedaban restos en las orillas. Estaba limpia, como si alguien la hubiera lamido, y yo sabía que solo había comido la mitad. Prendí todas las luces de la casa, revisé puertas, ventanas, todo estaba cerrado. Nadie podía haber entrado. Y además, ¿quién iba a entrar solo para terminarse el mole de un altar? Me senté en el comedor, mirando el altar, tratando de encontrar una explicación lógica, y entonces lo noté. La foto de mi abuela, su expresión había cambiado. Sé cómo suena, sé que van a pensar que estoy loco, pero les juro que la foto había cambiado. Mi abuela en esa foto siempre estaba seria, con una media sonrisa. Es la única foto que tengo donde sale casi sonriendo. Ahora estaba completamente seria, sin sonrisa, y sus ojos, aunque era solo una fotografía, parecían estar mirando directamente hacia mí, con desaprobación, con enojo. Los siguientes días fueron raros, muy raros. Empecé a sentir hambre constantemente, un hambre que no se quitaba sin importar cuánto comiera. Podía desayunar, almorzar, cenar y seguir sintiendo ese hueco en el estómago, ese vacío que pedía más, más, más. Y lo peor, nada sabía bien. Toda la comida sabía plana, sin sazón, sin vida, excepto cuando soñaba. En mis sueños la comida sabía increíble. Soñaba que comía platillos que ni siquiera existían, con sabores imposibles, y despertaba con la boca hecha agua. Pero en la vida real, nada me satisfacía. Fui con doña Carmelita, una curandera del mercado que conocía a mi abuela. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Comiste de la ofrenda?, me dijo. No era una pregunta. Sí, admití. Y no era tu comida, era para ellos, para los muertos. Pero yo la cociné. Eso no importa, mijo. En el momento en que la pusiste en el altar, dejó de ser tu comida. Se convirtió en comida para ellos. Y cuando comiste, tomaste lo que no era tuyo. Y ahora tienes hambre de muerto. Me explicó que cuando uno come de la ofrenda antes de tiempo, está comiendo algo que ya no tiene sustancia para los vivos. Es comida que ha sido preparada para alimentar espíritus, no cuerpos. Y cuando un vivo come eso, el hambre del espíritu se queda dentro de él. Por eso tienes hambre siempre. Por eso nada te sabe bien. Porque tienes un hambre que no es de este mundo. Y van a estar contigo hasta que pagues lo que tomaste. Me hizo una limpia fuerte, con huevo, con hierbas, con rezos. Me dijo que ayunara un día completo, que después cocinara mole de nuevo, exactamente como lo había hecho, y que lo llevara al panteón, que lo pusiera sobre la tumba de mi abuela y que le pidiera perdón. Y esta vez, me dijo, no lo pruebes, ni siquiera lo huelas mientras lo cocines. Esa comida no es para ti. Hice todo lo que me dijo. Fue uno de los procesos más difíciles de mi vida. Cocinar ese mole, oler esos aromas que amo, y no probar ni una gota. Cada célula de mi cuerpo gritaba por probarlo, pero resistí. Llevé la cazuela al panteón, la puse sobre la tumba de mi abuela, y ahí, arrodillado, le pedí perdón. Le pedí que me perdonara por mi falta de respeto, por mi impaciencia, por pensar que podía tomar lo que era de ella. Lloré como no lloraba desde su funeral, y entonces sentí algo, una brisa suave, a pesar de que era un día sin viento, y un olor, el olor del perfume que usaba mi abuela, rosas y canela. Cuando me levanté, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El hambre constante, ese vacío, había desaparecido. Desde ese día, puedo comer normal de nuevo, puedo disfrutar la comida, saborear cada platillo, y cada día de muertos sigo preparando mole para mi abuela, pero ahora lo pongo en el altar y no lo toco, no lo pruebo, no lo huelo de más, porque aprendí que las ofrendas son sagradas, no porque sean mágicas o especiales, sino porque representan un pacto, un acuerdo entre nosotros y los que se fueron. Y cuando rompemos ese pacto, cuando tomamos lo que no nos pertenece, las consecuencias pueden quedarse con nosotros por mucho tiempo. Respeten las ofrendas, Maribel, respeten la comida de los muertos, porque ellos tienen hambre también, y cuando les quitas su comida, tal vez te quedas con su hambre para siempre. Estamos llegando al final de este especial de Día de Muertos, queridos oyentes, y sé que muchos de ustedes están viendo sus altares de manera diferente ahora. Está bien, ese es el punto. Estas tradiciones son hermosas, pero también poderosas, y el poder siempre debe ser respetado. Antes de la última historia, quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por escuchar estas voces, estas experiencias. Si este episodio los impactó, si sintieron que valió la pena, les pido que se suscriban a Maribel Historias de Terror, activen las notificaciones, compartan con sus amigos y familiares, porque estas historias deben ser contadas, deben ser recordadas, para que no cometamos los mismos errores. Y ahora, la última historia de esta noche, una que involucra el elemento más inocente de todos, los niños del altar. Buenas noches, Maribel. Me llamo Rosa Elena Vázquez. Tengo 52 años y soy maestra de primaria en San Luis Potosí. He trabajado con niños durante casi 30 años y pensé que los conocía bien. Pensé que entendía cómo piensan, cómo ven el mundo, pero después de lo que pasó el año pasado, me di cuenta de que hay cosas sobre los niños que los adultos nunca entenderemos completamente, especialmente su conexión con el otro lado. Todo comenzó el 25 de octubre del año pasado, 2023. En la escuela donde trabajo, organizamos cada año un concurso de altares de muertos. Cada salón decora su propio altar y al final del día 1 de noviembre viene un jurado a revisar
recompensarlos y premiar al mejor. Yo doy clases a sexto grado, son niños de 11 a 12 años. Ese año tenía un grupo de 28 alumnos, buenos niños en su mayoría, traviesos, sí, pero buenos. Para el altar les pedí que entre todos trajéramos elementos. Yo compraría las velas y el papel picado, pero ellos debían traer fotos de sus difuntos, comida tradicional, cempasúchil. Les expliqué que cada quien podía traer la foto de un familiar que hubiera fallecido, junto con algo que a esa persona le gustaba comer. La respuesta fue entusiasta. Los niños llegaron con fotos de abuelos, de tíos, de hermanos mayores que se habían ido demasiado pronto. Trajeron pozole, pan de muerto, dulces, frutas. Una niña trajo una botella pequeña de tequila. Se la tuve que quitar, obviamente, pero entendí la intención. Montamos el altar en un rincón del salón. Quedó muy bonito. Las fotos de todos esos rostros mirando desde el altar, rodeados de flores y velas. Los niños estaban orgullosos de su trabajo. Pero hubo algo que me llamó la atención desde el principio. Uno de mis alumnos, Carlitos, un niño muy callado, muy tímido, no trajo foto. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no tenía ningún familiar muerto. ¿Ninguno?, le pregunté. ¿Ni abuelos? No, maestra, todos están vivos. Le creí. Es raro, pero puede pasar. No pasa nada, Carlitos, le dije. Puedes participar ayudando a decorar. Pero al día siguiente, Carlitos llegó con una foto vieja, en blanco y negro, de una niña de más o menos su edad. La foto era antigua, se veía que tenía décadas. Carlitos, ¿quién es?, le pregunté. Es mi amiga, me dijo. ¿Tu amiga? Sí, me pidió que pusiera su foto en el altar. Algo en la manera en que lo dijo me incomodó. ¿Cuándo te lo pidió? Anoche, en mi cuarto. Los otros niños se rieron. Carlitos tiene una novia fantasma, se burlaron. Yo callé las burlas de inmediato, pero no presioné más a Carlitos. Pensé que tal vez era una manera de participar. Tal vez había encontrado la foto en su casa y había inventado una historia. Los niños hacen eso a veces. Dejé que pusiera la foto en el altar. Esa noche, 31 de octubre, me quedé tarde en la escuela terminando de calificar exámenes. Cuando terminé, cerca de las 7 de la noche, pasé por mi salón para recoger unas cosas. El altar estaba ahí, con todas las velas apagadas. Las habíamos encendido durante el día, pero las apagamos al salir, por seguridad. Las fotos de los difuntos nos miraban en la penumbra, y entonces la vi. La foto que Carlitos había traído, la de su amiga, estaba en una posición diferente. Yo recordaba perfectamente que la habíamos puesto en la esquina izquierda del altar. Ahora estaba en el centro, justo en el centro, como si alguien la hubiera movido. Me acerqué a acomodarla de nuevo cuando noté algo más. Alrededor de esa foto, varios niños habían dejado pequeñas ofrendas personales, dulces principalmente, pero ahora esos dulces estaban comidos, las envolturas abiertas, los dulces a medio comer, como si alguien hubiera estado probando de cada uno. Miré alrededor del salón, vacío, las puertas cerradas, las ventanas también. Acomodé todo, pensando que tal vez el conserje o algún otro maestro había estado ahí y había tocado el altar. Cerré el salón y me fui a casa. Al día siguiente, 1 de noviembre, los niños llegaron emocionados. Era el día del concurso. Encendimos las velas, arreglamos cualquier detalle que faltara y nos sentamos a esperar al jurado. Pero antes de que llegara el jurado, pasó algo extraño. Carlitos se acercó al altar, se quedó mirando la foto de su amiga y entonces me dijo: maestra, ella quiere que le encienda su vela. ¿Cuál vela, Carlitos? Señaló una vela específica. La vela que estaba justo frente a la foto de la niña. Esta es su vela. Le di permiso. Carlitos encendió la vela con mucho cuidado y entonces hizo algo que me pareció muy tierno pero también inquietante. Se quedó ahí, arrodillado frente al altar, hablándole en voz baja a la foto. No alcancé a escuchar qué le decía. El jurado llegó, revisó todos los altares de la escuela y finalmente anunciaron al ganador. No ganamos, pero quedamos en segundo lugar. Los niños estaban contentos de todos modos. Después de la ceremonia, los niños empezaron a desmantelar el altar. Cada quien recogió las fotos de sus familiares, la comida que habían traído. Pero cuando llegó el turno de Carlitos, él simplemente miró la foto de la niña y dijo: ella quiere quedarse aquí. ¿Cómo, Carlitos? Tienes que llevarte la foto a tu casa. No, maestra. Ella dice que este es su lugar ahora, que aquí está feliz. Los otros niños miraban la escena con curiosidad. Una de las niñas, Lupita, se acercó a ver la foto más de cerca. ¿Quién es ella, maestra? Nunca la había visto. Es la amiga de Carlitos, le dije. Pero entonces otra niña, Sofía, se acercó también. Yo sí la he visto, dijo en voz baja. ¿Dónde?, pregunté. En el baño. A veces está ahí, parada frente a los espejos. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Qué? Otros niños empezaron a hablar al mismo tiempo. Yo también la he visto, dijo otro niño. En el patio, durante el recreo. Yo la vi en el pasillo, dijo una niña. Me sonrió. Está en todos lados, dijo otro. Me quedé helada. Todos estos niños, sin ponerse de acuerdo, estaban describiendo haber visto a la misma niña, la niña de la foto que Carlitos había traído. ¿Desde cuándo la ven?, pregunté, tratando de mantener la calma. Los niños se miraron entre sí, y entonces Carlitos respondió: desde que pusimos el altar, maestra. Desde ese día ella está aquí. Esa tarde, después de que todos los niños se fueron, me quedé sola en el salón mirando esa foto. La tomé en mis manos. En el reverso había algo escrito con lápiz, con letra vieja, desvaída: Dolores Ramírez, 1954. Busqué en los archivos de la escuela. Nuestro plantel tiene más de 70 años de fundación, así que hay registros antiguos guardados en la dirección, y lo encontré. Dolores Ramírez, alumna de tercer grado. Murió en 1954 dentro de la escuela. Un accidente en las escaleras. Tenía 8 años.
Carlitos. Nunca le contaron su historia a los niños. Nunca la mencioné en clase. No había manera de que Carlitos supiera de ella. Al día siguiente hablé con Carlitos a solas. Le pregunté dónde había encontrado esa foto. Me dijo que apareció debajo de su almohada una mañana, que cuando la vio, escuchó una voz que le decía: ponme en el altar, por favor, quiero estar con los otros niños. Le pregunté si le daba miedo. Me dijo que no, que ella era amable, que solo estaba sola, que llevaba mucho tiempo sola. No supe qué hacer. ¿Llamar a los padres de Carlitos? ¿Decirle a la dirección? ¿Llevar a un sacerdote? Al final decidí dejar la foto en el altar, pero lo moví a un rincón menos visible del salón y le puse una velita permanente que mantengo encendida. ¿Y saben qué? Los niños dicen que ya no la ven por los pasillos. Dicen que ahora está feliz, que por fin tiene un lugar donde pertenece. Cada día de muertos renuevo el altar y siempre le pongo algo especial a Dolores. Dulces, flores, una vela nueva. Porque aprendí que los muertos no siempre quieren asustar. A veces solo quieren ser recordados. A veces solo quieren no estar solos. Y si un niño viene a mí con una historia que parece imposible, ahora la escucho. Porque los niños ven cosas que nosotros los adultos hemos olvidado cómo ver. Y así llegamos al final de este especial de Día de Muertos, queridos oyentes. 5 historias, 5 advertencias, 5 lecciones sobre el poder de esta tradición que amamos. El Día de Muertos es hermoso. Es una celebración de la vida, de la memoria, del amor que trasciende la muerte. Pero también es una apertura, una puerta que se abre entre dos mundos. Y como con cualquier puerta, debemos tener cuidado con quién entra y quién sale. Si van a poner un altar este año, háganlo con respeto, con intención, con cuidado. Pongan fotos, pongan nombres, pongan flores. No dejen puertas abiertas para cualquiera. No coman de la ofrenda antes de tiempo. No fotografíen sin revisar las imágenes. Escuchen a los niños cuando les digan que ven algo. Y sobre todo, recuerden, no todos los que vienen en estos días son los que ustedes invitaron. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por sus historias, por su confianza, por atreverse a escuchar hasta el final. Si este episodio los impactó, si sintieron algo, les pido que se suscriban a Maribel Historias de Terror. Compartan este episodio con alguien que lo necesite escuchar. Activen las notificaciones para no perderse ninguna nueva historia. Y recuerden, las historias más aterradoras no son las que inventamos, son las que vivimos. Que tengan un hermoso Día de Muertos. Honren a sus muertos. Recuérdenlos con amor y mantengan las puertas cerradas para los que no son suyos. Hasta la próxima entrega de Maribel Historias de Terror. Buenas noches y cuidado con lo que dejan en sus altares.